pero muy buenas tardes, muy buenos días por allá, mi querido Milton Bernal, ¿cómo le va? Buenos días, Mundo. Buenos días, Camila. Estoy bien, gracias a Dios. Y muy Me alegro. contento en pertenecer a este gremio tan lindo que has creado, ¿no? Muchas gracias, pero muchas gracias. Me encanta porque, bueno, la conexión es maravillosa. Hemos tenido la oportunidad en algún minuto de trabajar con otros artistas cubanos. Estás en tu casa, estás en tu taller. Contame dónde estás, qué se ve por la ventana. Ilustranos ese lugar mágico bien, ahí se mueve. Ahí empieza, ¿eh? Ahí empezamos a full ahí con Milton Bernal, que nos va a compartir un pedacito, ¿no? De su lugar en el mundo. Ay, 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 cómo estamos viajando, qué estamos viendo, qué maravilla. Estás viendo la bahía de La Habana, una parte de la bahía de La Habana. Estoy en la avenida ubicado, es un taller que está ubicado en la avenida del Puerto, frente a la bahía, ¿no? De modo que es un lugar muy tranquilo, es un lugar para realmente darle riendas sueltas a la imaginación y a la inspiración. Esta es mi galería, ¿no? Hago un pequeño recorrido así está un poquito regado, pero... Maravilloso espacio, ahí estamos viendo a través de un paneo muy prolijo que hace Milton, viendo parte de su entorno, conociendo el taller, ¿no? El estudio, que es un lugar siempre muy mágico, ¿no? No es como el estudio de un abogado, el estudio del pintor es otra cosa. Sí, el estudio de un pintor tiene que tener esa vibra, ¿no? Que te ayude a crear, ¿no? Porque es así, primero creas el entorno y después viene, digamos, algunos le llaman la inspiración, ¿no? Nombrabas al comienzo, ¿no? Hace unos minutos nada más, que ese espacio es propicio justamente para trabajar y para explorar, ¿no? El arte y sacar lo mejor de la creatividad. El entorno en tu trabajo es evidente, ¿no? Cuba está más que presente en tu cuerpo de obra, Milton. Sí, mira, básicamente para que los que hayan visto la obra o para los que no lo hayan visto, más o menos te digo el trabajo que realizo, ¿no? A mí me dicen el pintor del tabaco, de alguna forma casual, ¿no? Porque yo pinto con la hoja de tabaco, casualmente, ¿no? Aquí tengo una muestra de lo que sería una hoja, ¿no? Una hoja de tabaco, que es la que uso para, como material de base, ¿no? Es decir, pinto sobre papel artesanal con incrustación de hoja de tabaco natural, y después pinto al óleo sobre ese papel artesanal. Aquí yo tengo una obra que la desmonté para mostrártela. Perfecto, ahí Por está. ejemplo, de Elvis Presley, ¿no? Y entonces toda esta zona son fragmentos de hojas de tabaco que están incrustados sobre el papel, sobre una cartulina artesanal, ¿no? Bien. Cuidado ahí con el micrófono, que no sé, que para escucharte bien. Entonces, Ajá. explícanos por favor, bien cómo preparás el soporte, ¿sí? Esto es importante porque es lo que da una cuota de originalidad muy grande a tu trabajo, ¿sí? Sí, mira, preparo el soporte de la siguiente manera. Tomo un pedazo de papel artesanal, que el papel no lo hago yo, lo hacen en una provincia de Cuba que se llama Holguín. Yo lo importo de Holguín, porque ¿qué pasa? Que solamente la acción o el hecho de fabricar este papel artesanal requiere de una industria logística grandísima, ¿no? Porque el papel en desecho, se convierte en pulpa, después se tira en bastidores y bueno, y es todo un proceso de mucho talento, también de mucho arte, ¿no? Claro, es un Está papel manufacturado que vos conseguís completamente. específicamente. Es un papel artesanal, sí, totalmente artesanal,
que requiere del talento, básicamente, de la persona que lo fabrica, de modo que ya yo pinto sobre una obra de arte, ¿no? Porque está hecho totalmente a mano, ¿no? Después, Eso te quería decir. Es importante destacar el trabajo, la laboriosidad y el trabajo artesanal que hay detrás. hago un dibujo preliminar sobre el papel artesanal. Este dibujo preliminar lo pongo sobre una tela de lienzo, ¿no? El papel artesanal lo pongo sobre una tela de lienzo y lo humedezco. Entonces, yo tengo una formulación química a partir de mucílagos que hace que el tabaco no pierde ni pigmentación ni plasticidad. ¿Y qué sucede? Sí. Esta obra, ubico ese papel sobre el lienzo, pesco el papel. El papel se vuelve nuevamente una pulpa, ¿no? Y entonces voy ubicando los fragmentos del tabaco de acuerdo a la ondulación de la tela de la persona que voy a retratar. Es decir, trato que la vena caiga en el mismo ritmo que están, digamos, los pliegues de la ropa de la persona o el desnudo que voy a hacer, esas precarias ropas que utilizo en los desnudos, tiene que tener el mismo ritmo, ¿no? De la vena de la hoja del tabaco. Entonces lo voy ubicando. Eso merece toda una pausa, ¿sí? Importante. Entonces, vos te aprovechás, ¿sí? De la textura, de las formas propias de ese soporte, ¿ah? Del que ya nos hablaste, digamos, todo el trabajo que implica, y lo aprovechás, digamos, para que sea parte, de forma, por supuesto, equilibrada y demás, de la figura humana, del movimiento, ¿sí? Del retrato, siguiendo un poco las facciones, ¿no? O sea... Sí, es algo orgánico, ¿no? En el que nace, desde que nace, debe estar en función del resultado final. Escuchando la entrevista anterior con el maestro Johan, que realmente admiro mucho su obra, él decía que la obra de arte primero está creada en la mente, ¿no? Y después vas manifestándote sobre ella, ¿no? Ese papel lo pongo sobre este lienzo, al humedecerlo se vuelve una pulpa, ¿no? Entonces con un cilindro se va incrustando la hoja del tabaco en el papel artesanal, es decir, en la pulpa. Y la pulpa se va incrustando en la tela. Entonces, cuando ya tabaco, pulpa y lienzo son un solo papel, se desprende del lienzo y queda entonces el papel artesanal con el tabaco ya incrustado dentro de la pulpa del papel y la química esa a la que estuvo sometida la hoja del tabaco, que no pierde, ya te reitero, ni la pigmentación ni la plasticidad. Es decir, tú sabes que una hoja de tabaco fuera de su ambiente, en cuestión de minutos se vuelve nada, ¿no? Se destruye. Y yo tengo obras ya, esto es una técnica que con la cual trabajo con una persona que es bioquímica. Empecé a trabajar en el 2000 y hasta la fecha no se deteriora para nada es decir, soy la única persona hasta ahora, y que me lo permita la modestia, soy la única persona en el mundo ahora hasta este minuto, que ha logrado conservar la hoja de tabaco en su forma natural. Y entonces esto me devino el nombre del pintor del tabaco, ¿no? Y bueno, ya lo asumo con dignidad y me ha llevado a la mano por 10 o 12 países para exponer mi obra, y es muy atractivo. ¿Qué sucede? Que yo trabajo con un símbolo de identidad nacional. Claro. Es decir, el tabaco es Cuba. No es porque lo diga yo ni porque lo digan las bocas, lo dice la tierra. Es decir, el tabaco es resultado de la información de la que está compuesta Cuba, ¿no? Me refiero a clima, tierra y tradición, ¿no? Al utilizar la hoja de tabaco dentro de mi obra, le da una importancia, digamos, heredada, ¿no? Porque utilizo un símbolo de identidad nacional. Quería decirte algo.
con la conversación anterior. Las hojas de tabaco son una cosa impresionante, la plasticidad que tienen, no solamente por la plasticidad, sino por la cantidad de colores que tienen. Es decir, el tabaco puede tener hasta 60 colores distintos. Es decir, un tabaco no se parece al otro. Cada tabaco es una obra de arte realizada por una persona, ¿no? Y entonces hay un momento de la selección, cuando tú ves un tabaco al lado de otro, te das cuenta que no son del mismo color. Entonces, en las cajas de tabaco es algo que puede comprobarlo cualquiera. En una caja de tabaco hay un departamento que hay una persona que hace la selección de los colores. Y entonces lo va ubicando desde el más claro hasta el más oscuro. Es decir, no ves la diferencia cuando uno está al lado de otro. Pero si seleccionas el primero y seleccionas el último en una caja de tabaco, te vas a dar cuenta que hay una diferencia. Discúlpame, este gremio no es excepcionalmente tabaquero, pero mi obra está muy vinculada al mundo del habano, ¿no? Por así decirlo. Y Pero, entonces, ahí las hojas miden casi 60, de 60 centímetros, 70 centímetros. Entonces, genial, obviamente no estamos hablando de lleno de pintura o de una técnica fascinante como el óleo, pero estamos hablando de la búsqueda de este pintor cubano, ¿sí? Que gira en torno al tabaco, ¿ah? Y él lo ha dicho muy bien, el tabaco está muy enraizado en Cuba, forma parte de la identidad de ese maravilloso país, y por supuesto que utilizar estos soportes, ¿sí? Le dan a su trabajo una particularidad impresionante, ¿no? Que lo hacen, que hacen a tu obra algo sumamente original, por supuesto. Milton Bernal está conectado con nosotros en el día de hoy. Estos son los encuentros, Ofelia, encuentros que estoy haciendo ahora desde Barcelona, ¿sí? Gracias a todos los que se conectan y a los que nos acompañan. Les recordé al comienzo, en la introducción, a partir de la semana que viene, los encuentros los dejamos de hacer por Instagram y nos vamos a ir a YouTube, ¿sí? Para fortalecer ahí nuestra comunidad. Gracias entonces, ahí nos dice Marta Condeme, conectada desde Buenos Aires, es toda una preparación antes de la pintura en sí, porque te has detenido en contar, ¿no? Lo que implica justamente el soporte, la preparación de ese papel, las incrustaciones, y bueno, ha sido mucho trabajo, me imagino que ha habido prueba y error, Milton, también, ¿no? Como para garantizar de que tus obras, tus propias producciones, el tiempo, ¿no? Que se mantenga, eso es importante para... Sí, mira, el tema de la incrustación de hoja de tabaco fue una forma casual, ¿no? Para algunos pintores, yo soy un pintor, digamos, figurativo, ¿no? Para algunos pintores la abstracción es más interesante, el hiperrealismo es más interesante. Para algunos las manos son difíciles de pintar, para otros son las orejas, es decir, siempre cada pintor tiene, digamos, por así decirlo, su libro, ¿no? O sus debilidades, ¿no? Y el tema de la texturización, a la hora de lograr una textura de tela, es todo un fenómeno, porque tú puedes pintar una tela, pero todas las telas no son iguales. Entonces tienes que tratar de qué tela estás pintando y tienes que lograrlo con la habilidad que tengas, ¿no? Y entonces en algún momento ya yo pintaba sobre papel artesanal, porque me pareció una obra de arte. El tema de lograr las texturas de la tela a mí me resultaban un poco complicadas, ¿no? Y descubrir fue una cosa casual. Digamos que las cosas no son casuales. La suerte existe, pero te tiene que encontrar trabajando, ¿no? Como te encontré yo aquí en Barcelona. Primero conozco a Ofelia y después conozco a Camila, ¿no? Me entusiasmó la solidez, la coherencia de la revista y después hago contacto contigo. Nos pudimos ver y pudimos... Entonces, este trabajo, por así decirlo, como decías ahorita, de artesanía y tiene un trabajo de pintura plástica, básicamente. Entre una cosa y otra necesita un poco de paciencia también, ¿no? Entonces,
hay cosas que no se logran, rompen por el camino. En algún momento a Picasso le decía que a qué le debía a su, ¿no? Y decía, la fama la debo a unos cuantos trabajos de unos cuantos miles que he hecho, ¿no? Es decir, hay cosas que se van, que se pierden por el camino y las que el iceberg, ¿no? De lo que ves del iceberg sobre el mar es solo un pedacito, pero debajo hay toda una estructura de sacrificio, de investigación. Entonces, ya te digo, hay una anécdota que quiero decirte. En Cuba ahí está la Unión de Periodistas y Artistas de Cuba, y en el otro está la ACA, que es la Asociación de Artistas y Artesanos. Entonces, cuando pedí mi vinculación a la Unión de Artistas, me decían que no, que yo era más bien un artesano. Entonces, cuando iba a la Asociación de Artesanos, me decían que no, que yo era un pintor, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ponían de acuerdo, ¿no? Porque el trabajo mío tiene, como tiene materia, pintura matérica, de alguna forma no se ponían de acuerdo. Terminé siendo un artesano, según la afiliación, ¿no? Pero, ¿no? La pintura, ¿no? Sí, bueno, genial, ¿no? El pintor del tabaco. Te lo han dicho tantas veces que tuviste que decir en algún minuto, bueno, lo asumo, me lo apropio. Algo de razón deben tener, ¿no? Cuando tú logras ver el sacrificio que hay desde la semilla hasta la boca de un cliente, te das cuenta que no solamente es un producto de consumo, sino que es un producto del sacrificio de muchas personas. Incluso hay momentos que el tabaco depende del clima. Es decir, se puede arruinar una siembra entera de tabaco producido por un mal tiempo, ¿no? Entonces, en algún momento, las obras han estado subastadas en los festivales de La Habana, en cuatro ediciones del Festival de La Habana han sido subastadas, y eso ha estimulado un poco en la obra, ¿no? Es decir, el precio de la obra, la atención de la obra. Yo utilizo el tabaco convertido en una obra de arte, es decir, es disfrutar del tabaco sin hacerte daño, ¿no? Absolutamente. Entonces, al comienzo de mi carrera, llevé una obra a un festival de La Habana. Entonces, esa persona que le agradezco infinitamente me dio la llave como artista, ¿no? Para entrar en este mundo. Me ofreció un espacio y bueno, me fui porque estaban montando el stand, ¿no? Cuando llego ya al otro día que se inauguraba, en el front del stand, ella me dice, mira, discúlpame, no recuerdo tu nombre, y dejaste la obra, pero no dijiste tu nombre, entonces le puso arriba el pintor del tabaco, ¿no? Aquello me resultó un poco raro, ¿no? Pero hay un refrán que dice que cuando tú tengas la razón y el mundo esté equivocado, definitivamente es el mundo el que tiene la razón, ¿no? Entonces, definitivamente terminé siendo el pintor del tabaco, ¿no? Aquí tengo me entusiasmó tanto que aquí tengo, digamos, mi marca registrada y nada, lo Claro, disfruto. si me van a llamar así, entonces tomo todos los recaudos para ser el único. Definitivamente, es una obra que realmente me ha llevado a lugares importantes del mundo. He estado en Estados Unidos, en Bratislava, en España, Italia, Francia. Realmente fantástico. Lograr una identidad en tu obra y que la gente lo reconozca como esa obra es de Milton, ¿no? Porque tiene los colores sepia, porque tiene la incrustación de tabaco. Lograr una identidad dentro de ese mercado tan fértil artísticamente es realmente una bendición, ¿no? Y al mismo tiempo un compromiso. Sí, igual me pongo a pensar y un poco vinculado a lo que hablábamos antes con Joan Tarrats, que está acá en Barcelona también, creo que la carrera, la amalgama de información, la formación académica, la formación autodidacta que uno ha podido tener y procesar a lo largo de la vida, determina resultados específicos. Quiero decir,
vos venís de la comunicación, venís del periodismo, has estudiado marketing, yo creo que han sido herramientas súper poderosas, ¿no? Que te han permitido de alguna manera también ver de qué forma podés posicionarte y de qué manera te vas insertando en este mercado, porque el arte también, digamos, es mercado, ¿no? No es solamente concentrarse en la obra y estar metido ahí en el taller. Requiere de muchas habilidades y vos indefectiblemente las tenés por los conocimientos que has podido adquirir, siendo más joven. Somos el resultado finalmente de lo que la vida hace de nosotros, ¿no? Es decir, esa inquietud tuya de hacer arte, porque no pintas, pero tienes la sensibilidad hacia eso que haces. Es decir, de alguna manera también tú haces arte cuando juntas talentos, cuando le das voces a esa poesía muda, cuando, como decía Johan anteriormente, cuando le das voces la persona que soy, ¿no? Pintar es también comunicar. Cuando se acaban cuando empieza una imagen, cuando tú ves una imagen se acaban las palabras, ¿no? Es decir, no hay manera de terminar de explicar una obra de arte por sencilla que sea, porque cada persona es un universo y cada obra es interactivo, lo mismo que es una película, lo mismo que es una pieza musical. Puede haber un teatro entero escuchando una, una partitura de Mozart y cada una de las personas lo interioriza de un modo distinto, ¿no? Porque lo miras a partir de tu universo creado en ti, ¿no? Sí. Entonces, el haber estudiado comunicación social me hizo entender que yo no sé nada, que el mundo está, dijo un Somos gran dos, sabio. Yo sé decir que no sé nada. Cuando tú entiendes eso, cuando tú lo entiendes realmente que no sabes nada, has llegado a la más alta calificación académica, ¿no? Entonces me hizo entender que cada cosa que haces tienes que investigar primero. Es decir, en la medida que seas capaz de nutrirte, es como la planta, es como las plantas y la sedimentación que hace que sea fuerte, ¿no? En la medida que seas de fortalecer tus raíces, en esa misma medida será el fruto o el tronco, o la solidez del tronco que hace. Y entonces el tema de haber llegado a este tema que fue casual, haber llegado a juntar dos públicos, al público que sabe de tabaco y al público que sabe de arte. Porque la historia del tabaco es algo impresionante. Si te pones a estudiar en todos los escenarios que que se ha movido el tabaco, te das cuenta que es algo impresionante. Desde que llegaron los españoles, desde que llegaron los indios, araucanes, los indios taínos a Cuba, ya existía una cultura de tabaco. Existía un panteón religioso antes que llegaran los españoles. Existía un dios que se llamaba Bayamanaco, el otro se llamaba Semí. Y entonces, entre estos dos dioses, que uno era el dios del tabaco y el otro era el dios del fuego, se hacía un ritual indio para hacer ceremonias que se llamaba coiba. Esta ceremonia que se llamaba coiba la hacía una persona o un gurú que se llamaba Beique. Todos estos nombres los ha heredado nombres de tabaco, pero realmente detrás de ellos hay una historia impresionante. Y hacían como especie de un ritual que hacían digamos, una ceremonia de casamiento, de curación. Después llegan los españoles y el tabaco descubre a los españoles, ¿no? Es decir, los españoles no descubren el tabaco, ¿no? Es decir, es el tabaco quien los descubre a ellos, ¿no? Algunos incluso le dieron hasta candela, los quemaron en hogueras porque decían que soltaba humo por la boca, ¿no? Después llegaron los negros, esclavos importados de África, y entonces esa es la cultura cubana. Es
es algo ecléctico, ¿no? Tenemos de Congo, de Carabalí, de europeos, de ibéricos, tenemos de todo, ¿no? Y eso ha resultado lo que es la cultura cubana. Al final, esto me enriquece mi obra. ¿Por qué? Porque haber estudiado comunicación social me pone el compromiso de que si vas a comunicar algo, debe ser coherente, porque de lo contrario no hay digamos, no hay una solidez, no hay un camino a la cual las personas te pueden seguir, sino que se diluye. El, el mundo la vida es tan corta que no alcanza para llegar a todos los públicos. Entonces, si creas una obra de arte, tienes que ver a qué público estás dirigido, ¿no? Es decir, en la medida que seas capaz de ubicar tu diálogo, de ubicar lo que tú haces al público que le interesa, porque de ninguna manera todo lo que haces le puede interesar a todo el mundo, es imposible. Pero la mayor medida que puedas crear un producto que llegue a mucha gente, ese es el secreto de la comunicación. Es decir, algunos le dicen target, otros le dicen público objetivo. Entonces, este público objetivo que no sabe de arte, pero sí sabe de tabaco, viene a enriquecer mi obra. Y otro público que sabe de tabaco, que sabe de arte, pero no sabe de tabaco, también le llama la atención. Claro que y entonces, sí. Como especie de un nicho dentro del mundo del tabaco, que no solamente es un producto comercial, sino también demostrar que también se puede convertir en una obra de arte. Hubo un embajador en el 1600, un embajador francés en Portugal que se llamó Jean Nicot. Este nombre viene de la palabra nicotina, es decir, él utilizaba, los indios en Cuba utilizaban la hoja de tabaco para curarse, blanquear los dientes y para 1000 remedios más, ¿no? Remedios médicos. Y entonces Jean Nicot desarrolla la nicotina para curar la migraña. Entonces a Catalina de Médici, incluso, que ella padecía de migraña, él logra remediar con nicotina, es decir, los dolores de cabeza de Catalina de Médici. Es decir, detrás del tabaco no es una cosa banal, no es sencillamente prohibir por fumar tabaco, que también debía ser, ¿no? El tabaco que no hace daño es el que no se fuma. No estoy defendiendo que el hábito de fumar sea bueno, para nada, no lo recomiendo para nada, pero sigamos hablando de mis virtudes, no de mis defectos. Yo fumo tabaco, ¿no? Pero detrás del tabaco hay una historia. Por ejemplo, en el cine, Chaplin lo utilizaba como una herramienta mnemotécnica para comunicar un chiste. En las películas Scarface de Edgar G. Robinson, para caracterizar a un mafioso, también tenía un tabaco en la mano, es decir, de vino como un artículo para dar, digamos, acentuar la virilidad o el machismo en el hombre, ¿no? En la política, Winston Churchill fumaba tabaco, sí, siempre se le vio fumando tabaco. En las guerras de independencia en Cuba, también el tabaco fue algo muy importante. En el 1895. Discúlpame que te haga toda esta retórica porque me tocaste el tema de por qué soy comunicador y soy pintor, ¿no? Es decir, en la guerra de independencia en 1895, José Martí, que era el prócer de la nación cubana, él necesitaba mandar una orden de alzamiento para Cuba, para que se levantara en armas en contra de España, ¿no? Y no sabían cómo hacerlo. Entonces los tabaqueros metieron dentro del tabaco la orden de alzamiento y llega a Cuba en el bolsillo de una persona en la orden de alzamiento, y así fue como llegó, ¿no? En la cultura americana también se dice, en los verdaderos padres de la nación norteamericana, que Sitting Bull, Toro Sentado, Crazy Horse, es decir, Caballo Loco,
en esa cultura también el tabaco funcionó de una manera en procesos de pacificación. Por aquella frase que dice, vamos a fumar en la pipa de la paz. No, definitivamente, para fumar en la pipa de la paz tiene que existir tabaco, ¿no? No, pero genial, porque efectivamente, a ver, ¿qué es lo interesante de este encuentro? Nos introducís a los que somos amantes del arte y de la pintura en este mundo del tabaco y en la cultura cubana, ¿no? Y eso, además, de alguna manera estás reforzando lo que comentábamos en el encuentro anterior, ¿sí? Toda la formación, los intereses, las vivencias que uno ha podido tener, desarrollar y exprimir a lo largo de la vida, de alguna forma toman fuerza y se materializan en los proyectos en los que estamos abocados en el presente, ¿no? De ahí tu formación vinculada a la comunicación social, así que sos un colega. Voy a leer los comentarios que llegan, gracias ahí a la audiencia. Hemos estado con el pintor del tabaco. Estoy muy feliz con esta entrevista que estás realizando. No, por favor, un placer enorme, ¿sí? Milton Bernal, conocido como el pintor del tabaco, ¿sí? Que no queden dudas, por favor. Y mirá la pregunta súper interesante que te hace. ¿Tu arte tiene aroma? Teniendo en cuenta justamente los materiales que utilizas, ¿sí? Ya que utiliza un producto natural, estimula más los sentidos, como la vista y el olfato. ¿Qué le respondemos a Eugenia? No, definitivamente no, porque temo que que alguien quiera fumarse mi obra, ¿no? No, no, definitivamente la obra pierde el olor por la preparación química que se le hace. Por ejemplo, aquí se puede ver la textura, ¿no? De la hoja. Esto fue un famoso escritor cubano que se llamó José Lezama Lima. Su obra es internacional, ¿no? Pero era un fumador de tabaco acérrimo, ¿no? Aquí esta es la obra, ¿no? Trato de texturizar. No, definitivamente la obra no pierde el aroma, ¿no? Pero te voy a decir algo que me vino a la mente ahora. Esa pregunta que me acaban de hacer es muy interesante porque no me la habían hecho. Pero me han hecho preguntas insólitas, como por ejemplo, ¿qué hora tiene tu obra? Es decir, cuando tú vas a colgar una obra de arte, tú en tu mente, no sé si inconscientemente, tú buscas un lugar de tu casa donde queda bien. Entonces te paras frente a tu casa y vas mirando las paredes. Pero en ese momento hay un intercambio entre la obra y tú. Es decir, cada obra necesita un espacio, porque todas las obras no caben no se incorporan al entorno del mismo modo. Es decir, todas las personas tienen un artista interno. A la hora de ubicar una obra dentro de tu casa, tú buscas el lugar y ahí mismo tú estás haciendo un ejercicio de arte. Y entonces te paras frente a la obra y dices, no, aquí no queda bien, me gustaría en la cabecera de la cama, ¿no? Es decir, en ese momento tú estás también manifestándote artísticamente. La respuesta es que no, definitivamente no tiene el olor, no, pierde el olor, pero lo que no pierde es, digamos, la textura. La vena de la hoja se puede ver, se puede palpar, se puede estirar, envolver, que no pierde. De igual manera, te digo algo, había pensado en eso porque hay quien no fuma y le gusta la obra. Y entonces desarrollé en La Habana, aquí en el corazón de La Habana Vieja, en el casco histórico, hay un laboratorio que crea perfumes a partir de maceraciones de plantas. Y entonces yo me desarrollé un perfume a partir de la maceración de la hoja de tabaco, que huele realmente muy rico porque es el tabaco como base. Y entonces, de alguna forma, a las personas a las que comercializo mi obra, que no fuman, a las que fuman les regalo un tabaco. Pero a los que no fuman les regalo un pomito de perfume con esa esencia, ¿no? Y de alguna forma le pongo olor a la obra.
Qué Le, genio. ¿Por qué? Has pensado en todo, ¿eh? Has pensado en todo. Milton, querido, son los minutos finales. Yo lo que quiero preguntarte es, ¿cómo te has sentido? Por supuesto, espero que bien. ¿Y qué planes tenés para el 2023? ¿Qué nos podés adelantar? Mira, mencionaste un nombre mágico en mi obra. Zoe Nocedo es una enciclopedia del tabaco. De hecho, fue por muchísimos años la directora del Museo del Tabaco en Cuba, el único museo del tabaco que hay en el mundo. Y ella realmente fue, que es la persona que me descubre, ¿no? O que confió en mi obra y me abrió en los espacios para que expusiera por primera vez. De aquí le mando un saludo. Me he sentido, soy el resultado de la participación de muchas personas, desde el campesino más humilde hasta la persona que dirige procesos en temas de organización en Habano, ¿no? Es decir, soy el resultado de la sabiduría de todas esas personas que me han hecho, me han tomado de la mano y me han conducido por caminos mágicos del arte y de la amistad, ¿no? Me he sentido muy bien, me has dado mucha confianza porque al final los pintores hablan con las manos y me has conducido tú también por esta conversación de manera muy placentera. Me he sentido muy bien. Gracias a todos y le mando un cálido beso desde el corazón de La Habana. Muchas, Pronto pero estaré por muchas allá, gracias. Sí, ha pronto sido un estaré por placer allá gigante tenerlo para a Milton exponer. el día de hoy. Saludos a Zoe, queremos después conocer, ¿no? Ese fantástico museo dedicado a la cultura del tabaco que tanto puede hablar de un país tan maravilloso como Cuba. Saludos para usted y para el gran maestro, saludos a Milton y a vos, Camilita. Gracias, Camilita y Milton, qué lindos, qué dulces que son con lo de Camilita. Ha crecido ya, Camilita. Qué interesante el proceso, ¿sí? Dice Jime Vega, interesantísimo. Este encuentro va a quedar acá dando vueltas en el Instagram oficial de Revista Ofelia y próximamente lo van a poder ver editado, ¿sí? Por el canal de YouTube. Así que les pido a todos que vayan a YouTube hoy, ahora más que nunca, suscríbanse y aprieten la campanita para estar al tanto de los acontecimientos. Todos los encuentros, Ofelia, que se vienen van a ser directamente desde el canal de YouTube. Así que muchas, pero muchas gracias, ¿sí? Gracias, Milton, un placer enorme, ¿sí? Un beso gigante. Como dijiste, gracias. Le pido también larga vida a la revista. también para mí fue un placer enorme coincidir y que nos podamos conocer personalmente en Barcelona y compartir un ratito. Eso para mí es fantástico porque, bueno, en junio, julio, en ese entorno estaré por allá queriendo exponer en algún lado, te mantendré al tanto. bueno, pero claro que sí, por supuesto. Para mí un placer conocer a los artistas Ofelia de forma personal, así que nada, acá estoy para lo que necesites, por supuesto que sí. Imágenes pop con una gran paleta de color personal por las composiciones, personajes, el significado es publicitario, lo dice Anto, gracias. Saludos Cami, muchas gracias, nos dice ahí Zoe. Saludos Milton, nos saludan ahí desde Chile, desde muchos países. Un placer enorme. Gracias, estén al tanto, por favor, de las redes sociales para informarles todas las cosas que vamos haciendo. Ojalá te puedas sumar al conversatorio de mañana, Milton, que tu conexión ha sido buena, ¿eh? Mañana ahí te hago madrugar de vuelta. Vamos a estar con Adri Villagra y muchas artistas por el canal de YouTube, ¿sí? Un beso, Milton, gracias. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias. Chau, chau.